hace un mes y medio un accidente cerebrovascular que la tiene postrada porque tiene hemiplegia facio-brachiocrural del lado izquierdo y tiene afasia motora, no tiene afasia comprensiva. ¿Qué quiere decir? Que tuvo una lesión a nivel del lado parieto-temporal del lado derecho y le quedó la lesión cruzada. Bien, me llaman porque ayer había hecho un dolor muy intenso del otro miembro, de todo el miembro que tenía móvil, que no tenía motilidad, y que después de tener ese dolor, que lloraba de dolor, y que todavía sigue con el dolor así intenso, había quedado con impotencia funcional de la pierna que antes movía normal. Le digo que se fije en los pulsos y si estaba frío los miembros, dice los dos miembros están fríos. Entonces voy a verla. Cuando voy a verla en el examen físico tenía impotencia funcional de ambos miembros inferiores, tenía ausencia de pulsos, tibial posterior, pedio, popliteo bilateral y femoral bilateral. Los miembros inferiores estaban absolutamente fríos y tenía esto. ¿Ven lo que es eso? Que antes no lo tenía. Eso se llama lívido o líbedo reticularis de ambos miembros inferiores. Estaba frío. ¿Lo ven ahí? Fíjense la manito esa que es del lado izquierdo, ya tiene la rigidez de postura de la hemiplegia cuando es crónica. ¿Se dan cuenta? Ya tiene 2 meses. Entonces tiene la postura de la mano de la hemipléjico espástico. Uy, ahora cómo hago, pero ahí está. Entonces, con estos signos y síntomas, ¿qué tengo? Bueno, aparte en el examen físico tenía una fibrilación auricular crónica, que eso se lo había diagnosticado yo hace más o menos 2 años y le venía dando antiagregantes plaquetarios porque le habíamos querido dar anticoagulantes, había hecho una hemorragia digestiva, entonces le tuvimos que suspender los anticoagulantes. Y simplemente le dejé con antiagregante, un tipo de antiagregante especial. No estaba con anticoagulante por el tema de que había hecho una hemorragia digestiva que la diagnosticamos cuando había sangrado cerca de 2 litros y la paciente casi se muere por esa hemorragia digestiva. Entonces ese fue un factor por el cual se contraindicó los anticoagulantes. Doctor, disculpe, Sí. una pregunta, Javier habla. ¿El dolor que refería en los miembros era en ambos miembros inferiores? En ¿O ambos en... miembros y más notable del lado sano, Y la falta de pulso era en ambos también? en ambos. Ah, Y la frialdad en ambos. Y el lívido reticulares en ambos. ¿Qué síndrome tengo? ¿Qué síndrome tengo? A ver, digan. Hasta ahora yo pensaría
que sería una obstrucción trombótica en ambos miembros inferiores, pero no sé cómo desarrollarlo. Bueno, puede ser trombótica o puede ser embólica. Ah, Cuando claro. hablo de trombótica es arteriosclerótica con trombosis por arteriosclerosis. Bueno, hay un síndrome que está descrito que se llama síndrome de Lerich. El síndrome de Lerich es una obstrucción arterial biilíaca que suele ser de distintas causas. Puede ser una obstrucción arterioesclerótica trombótica bilateral ilíaca, puede ser un émbolo en silla de montar en la bifurcación ilíaca y puede ser por un aneurisma disecante o un aneurisma aórtico abdominal con compromiso de la bifurcación biilíaca. Entonces, esto tiene pinta de síndrome de Lerich. El síndrome de Lerich tiene todos estos síntomas y signos. Entonces yo le pongo justamente el nombre de un tipo que describió estas manifestaciones clínicas y le puso un nombre, o le pusieron después el nombre que era el nombre de él, y se llama síndrome de Lerich. Las causas del síndrome de Lerich pueden ser embólicas, trombóticas o un aneurisma disecante o un aneurisma de la aorta abdominal. ¿Entienden ahora? Yo no tengo que poner cosas que están excluidas por los síntomas. Por ejemplo, yo no tengo que poner síndrome arterial periférico porque eso no dice nada. No dice nada. ¿Por qué? Porque me incluye síndromes que no tienen que estar, porque no es que tenga obstrucción de las arterias de los miembros o de las coronarias o del cuello o de los miembros superiores. Acá tiene una obstrucción de la circulación bilíaca, por lo menos. ¿Entienden? Entonces tengo que ver qué cuadros me dan y cómo denomino al síndrome que me afecta exclusivamente la circulación de ambos miembros inferiores. Yo tengo que incluir solamente los cuadros que me van a dar esta signosintomatología y tengo que dejar afuera todos los cuadros que no lo tengan o que tengan como característica otros síndromes o síntomas que acá no están. Porque, por ejemplo, a ver, si yo tuviera una obstrucción coronaria, tendría que tener angor pectoris. Y en este síndrome está el angor pectoris. No, no lo tiene. Y entonces, si el angor pectoris, salvo excepciones, que sea un diabético, qué sé yo, está en todos los síndromes coronarios, que es un síndrome de obstrucción arterial periférica. ¿Entienden? Entonces, la definición del síndrome me la da el síntoma guión y los síntomas acompañantes. Y las causas que voy a utilizar para el diagnóstico diferencial son aquellos cuadros que están enmarcados en esos síntomas y signos y que me van a servir para decir hacia qué cosa me voy a orientar. En este caso tengo síndrome de Lerich y voy a buscarle las causas. ¿Por qué síndrome de Lerich? Porque se describió un cuadro sintomático con todo esto. Dolor, impotencia funcional de ambos miembros inferiores, frialdad,
cianosis, acrocianosis o cianosis periférica troncular, que quiere decir que este paciente está en una etapa de lívido reticularis, ¿no es cierto? Pero a posteriori, cuando esto se cronifique, va a ser cianosis, ya está pálida, y si continúa la situación isquémica, va a ser necrosis y va a haber gangrena. Inicialmente va a ser una gangrena seca, porque es isquémica. ¿Qué hice con este paciente? Lo internó, profe. Lo mandé a internar y ya mandé a decirle, ¿qué hay que hacer? Una angiografía de aorta y de miembros inferiores, que capaz que tengan que hacer una tromboendarterectomía, entonces tienen que hacerlo en un servicio de hemodinamia, y es probable que quede internado en una unidad coronaria o en una unidad de terapia intensiva con anticoagulantes de tipo heparino de baja peso molecular para evitar el riesgo de hemorragia. Todo eso porque mi presunción es que este cuadro es por una embolia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encontré? ¿Qué encontré en el examen físico? Yo hice un trabajo de diagnóstico diferencial de esos cuadros, si es aterotrombótico, embólico o un aneurisma. La paciente no está hipertensa, tiene una fibrilación auricular. Eso, doctor, la fibrilación auricular suele causar trombos. Encontré una causa embolígena, una cardiopatía embolígena. Si yo no tengo cardiopatía embolígena, no puedo presumir una embolia a distancia, sobre todo de esta magnitud. Bueno, esta paciente sí lo tiene. Ha estado postrada y tiene un síndrome de fibrilación auricular crónica. Entonces tiene la posibilidad de tener una embolia a distancia. Y para colmo, no está anticoagulada porque tiene contraindicaciones de la anticoagulación. ¿Se da cuenta? Bueno, así fue la paciente derivada. Le hice el diagnóstico sindrómico, no le puse el título para que ellos también puedan definirlo. No quise ponerle el título para no hacerle... A veces a los médicos les molesta que los que derivan o todo eso tengan demasiada claridad y prefieren ser ellos. Y me parece bien porque después ellos se van a tener que hacer cargo del tratamiento. Entonces, viste, yo pongo lo que veo, lo informo, le informo a la familia, le digo que si quieren hablar conmigo, que hablen conmigo, yo les voy a fundamentar la decisión. Pero yo no voy a ser el médico de la terapia, ni el médico del cateterismo, ni el médico. Entonces, hasta ahí llegó mi acto médico, hasta el diagnóstico y la derivación. Después, el médico que se haga cargo, tendrá que decidir qué hacer. ¿Me entienden? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando?
No sé, profe, me parece que no. ¿Hay alguien que puede hacerlo? A ver, ya les digo. Profe, sí, se está grabando. Se está grabando. Bueno, comenzamos entonces. ¿Eh? Vamos a Sí. comenzar y vamos a... ¿Cómo quieren que trabajemos? ¿Con lo que ustedes dijeron o con esta situación de cómo trabajaríamos entre todos? Porque por ahí es bueno trabajar, por ejemplo, en algunas cosas que desarrollaron algunos de ustedes. Por ejemplo, a ver. Paso. Bueno. ¿Qué pasa? Enseño la foto. Bueno, a ver. Vamos a ir ahí, a ictericia. Doctora Celeste Pacheco, ¿estás ahí? Sí, doctora, acá estoy. Dale. ¿Qué diagnóstico diferencial utilizarías en ictericia? Cálculo biliar, hepatitis y una pancreatitis. Puede ser. ¿Y las ictericias prehepáticas no pensás ponerlas? Puede ser. No, Bueno, puede ser también. puede ser o no. Si el síndrome es ictericia, ¿van o no van? Sí, claro que sí. Entonces, Pero como no me más la frecuente, dejemos fuera. digamos, ya había pensado en esas. Ya sé, pero yo lo que te quiero decir que si solamente pensás en las hepáticas y en las poshepáticas, me estás dejando afuera las Sí, prehepáticas. las hepatitis, tal cual. ¿Eh? Entonces, acuérdense, yo diagnostico ictericia y dejo afuera todas las pseudoictericias. Entonces, las pseudoictericias no las voy a considerar, pero todas las causas de ictericia las tengo que considerar. Entonces, pongo ictericias prehepáticas, ictericias hepáticas, ictericias poshepáticas. De las prehepáticas pongo todas las anemias por hemólisis en el vaso, que se llaman hemólisis intravascular, porque las otras, las hemólisis directas, perdón, las hemólisis extravasculares, por el sistema retículo endotelial. Las hemólisis intravasculares te van a dar hemoglobinuria, pero no te van a dar ictericia. Entonces, pongo el hiperesplenismo, etcétera, etcétera, que me dan anemia y me dan ictericia prehepática. Pongo las hepáticas, que vamos a poner dos: hepatitis aguda y crónica y cirrosis. Y la poshepática, vamos a poner como ejemplo la litiasis biliar y el carcinoma de la cabeza de páncreas. Primero vamos a trabajar en prehepática, hepática y poshepática. La prehepática, clínicamente, ¿qué síntomas y signos va a tener?
¿Qué tiene? A ver, doctora Pacheco. Pero bueno, ahí lo más, o sea, el signo es el hiperesplenismo. Bien, Era, pero como clínica de la ictericia va a tener materia fecal pleiocrómica. ¿Qué quiere decir? Es la única ictericia que tiene materia fecal pleiocrómica. Eso le tiene que dar mucho valor. ¿Tiene coluria esta ictericia? Cualquiera conteste, por favor, así lo hacemos más dinámico. No tiene. No tiene coluria y tiene heces pleiocrómicas. ¿Eh? Entonces es prehepática. Las enzimas hepáticas están normales y la fosfatasa alcalina está normal. ¿Entienden? ¿Y qué tiene como síntoma agregante? Todos los signos y síntomas de la anemia. Y tiene aumentada la bilirrubina indirecta, no la directa. En las hepáticas, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en las hepáticas? Profe, de causas hepáticas, yo pensé en las hepatopatías por virus, o sea, las hepatitis virales. Muy bien. ¿Qué tiene? Y Coluria. Tiene coluria, heces hipocólicas. ¿Qué otra cosa? Y además, como yo pensé en las causas virales que producen hepatitis, la característica es el dolor hepático, o sea, el dolor el dolor abdominal en la celda hepática, más la Muy bien, limitación del tiene movimiento, signos de hepatopatía. Los hepatopatía. signos de hepatopatía pueden ser físicos o funcionales. Los físicos, dolor hepático o agrandamiento hepático. Y los funcionales, signos de insuficiencia hepática. Claro, Entonces, en la hepatitis puede tener, aparte de ictericia, disfunción hepática, puede tener trastorno de la coagulación. Si se trata de una cirrosis, algo crónico, también va a tener trastornos de la conciencia, puede tener ginecomastia. Si es algo crónico, va a tener, qué sé yo, varices esofágica, etcétera, etcétera. Todos los signos de hipertensión portal que acompañan a la hepatopatía y a la insuficiencia hepática. ¿Sí? ¿Y el poshepático qué va a tener? las manifestaciones clínicas, por ejemplo, de una obstrucción en la vía biliar, por ejemplo, una litiasis vesicular que obstruya ya a nivel del colédoco, creando un síndrome coledociano. Bien. Entonces, como característica, la ictericia va a ser una ictericia verdínica, no va a ser flavínica o rubínica como las otras, se va a poner verde, va a ser progresiva, va a tener prurito, va a tener bradicardia, va a tener coluria, va a tener heces acólicas y el cuadro clínico que acompaña será distinto. Si tengo litiasis, va a haber cólico. Y si tengo una obstrucción crónica, no va a haber cólico y va a haber una dilatación de la vía que puede incluir o no la vesícula biliar, con una vesícula hidrópica y cumplirse la ley de Courvoisier-Terrier y el signo de Vary-Pick. ¿Se acuerdan? La ley de Courvoisier-Terrier, que era vesícula palpable muy dolorosa, litiasis biliar. Vesícula palpable no dolorosa, en un paciente con ictericia, carcinoma de la cabeza de páncreas. Y el signo de Vary-Pick es encontrar una vesícula palpable, hidrópica, no dolorosa, en un paciente con ictericia que me habla
de un carcinoma de la ampolla de Vater o un carcinoma de la cabeza de páncreas. ¿Ok? ¿Estaríamos con eso? Sí. Bien. Listo. Cólico abdominal. Doctora Ada. Doctora Dalía, ¿está ahí? Muy bien, doctor Oscar. Estoy seguro que todos estos pacientes de ictericia hepática y poshepática, los análisis van a ayudar un montón. Es cierto, porque en la hepática van a estar las enzimas hepáticas aumentadas, la fosfatasa alcalina no tanto, y en la poshepática van a estar aumentadas la fosfatasa alcalina y la 5-glutamil transpeptidasa, y las enzimas inicialmente no van a estar aumentadas. ¿Sí? Doctora Dalía, ¿me contestás lo de cólico abdominal? O cualquiera, a ver, ¿quién quiere hablar? Ahí Ada ponen en el chat apendicitis. Ahora le digo Cólico apendicitis, abdominal, diverticulitis. pero ninguno de los dos cuadros, doctora Ada, tiene cólico abdominal. La apendicitis no tiene dolor de tipo cólico, y el divertículo y la diverticulitis tampoco tiene dolor de tipo cólico. Creo que ella los quiso encuadrar en un síndrome, en un cuadro de abdomen agudo, un síndrome abdominal agudo. Yo no estoy de acuerdo. Vos tenés que poner todos los cólicos abdominales. ¿El cólico abdominal siempre es un abdomen agudo? No, sí, o sea, si no se acompaña de dolor abdominal como eje principal, no sería un abdomen agudo. Pero Por todos los... ejemplo, Escuchá, pará, doctor. sí, Todos los cólicos abdominales tienen como característica dolor abdominal agudo, pero no todos son síndromes de abdomen agudo. claro. Ahí vamos a tener un concepto del síndrome. ¿Qué es lo que es dolor cólico y qué es lo que es abdomen agudo? Que en el abdomen agudo el dolor tiene que ser intenso, progresivo y no aliviar. En cambio, un cólico tiene un patrón, un dolor que se le llama en tipo POSE, va aumentando hasta que tiene un acmeo máximo y luego comienza a descender. Por Sí, pero ejemplo, no es así la definición, doctor. Porque, por ejemplo, el cólico abdominal de un síndrome coledociano es un abdomen agudo. claro, sí, Vos me sería la... tenés que dar definiciones que me sirvan para todos. Y si Ujú. no, no me estás dando bien. Pero aparte, porque tenés que corregir el concepto de lo que es abdomen agudo. A ver, ¿quién me puede dar otro concepto de lo que es abdomen agudo? ¿Cómo vamos a aprender en esta clase? Sí, la verdad. Es que Sería va la a ser terrible, emergencia. ¿saben por qué? Yo les cuento. Estas dudas no surgen siempre. Y estas dudas son necesarias que aparezcan para que ustedes tengan otro nivel de información y desarrollo de conceptos. Esta es la primera vez que me puedo encontrar ante un montón de situaciones que hay que poner en claro. Miren, abdomen agudo. ¿Hay alguien que lo puede definir? Puede Profe, ser la instalación aguda, o sea, de brusca, el dolor brusco. ¿Qué más? Y la eh, doctora Mariana Sousa está diciendo algo. un agudo, empieza por un dolor de instalación brusca que avanza, progresa y pone en peligro la vida del paciente. ¿Y qué más? Dolor, doctor, el abdomen agudo tiene irritación peritoneal, dolor y hilio casi siempre.
No, no tiene que tener, no necesariamente tiene que tener irritación peritoneal. Ese es un error. Hay algunos que te han dicho y lo han escrito y dicen abdomen agudo de irritación peritoneal. No, no, no. ¿Está claro? Porque hay un montón de abdómenes agudos que no tienen irritación peritoneal. Apendicitis, el cuadro más importante de abdomen agudo, no tiene irritación peritoneal. La apendicitis complicada con peritonitis localizada o peritonitis generalizada, sí. Pero la apendicitis, que es el cuadro, no tiene signo de irritación peritoneal. Por darte un ejemplo, pero te puedo dar un montón de ejemplos. El síndrome coledociano, la pancreatitis aguda, te puedo dar, por ejemplo, un montón de cuadros que son abdómenes agudos, la colecistitis aguda, que no tienen síndrome de irritación peritoneal. Bueno, tomen nota de lo que es abdomen agudo. ¿Estamos? ¿Van a tomar nota? Sí, adelante. Bien. Es un cuadro clínico de urgencia cuyo síntoma signo guión es el dolor abdominal intenso que le impide al paciente seguir con sus actividades cotidianas, lo obliga a consultar en situación de emergencia, muchas veces lo traen al paciente y al médico que lo atiende le hace presuponer la posibilidad de la necesidad de un evento quirúrgico. Si no te hace presuponer que lo tenés que operar, no es un abdomen agudo. Doctor, ¿Le doy un ejemplo? ¿Le doy un ejemplo? Tengo un paciente con diarrea, con cólico abdominal, viene con un dolor terrible. ¿Vos pensás que lo va a operar? Tiene dolor cólico abdominal, consulta de emergencia. ¿A la diarrea la va a operar? No. 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 Entonces, ese es un cuadro de dolor abdominal agudo que nunca pensás que lo va a operar. Entonces, ese no es abdomen agudo. ¿Se entiende? doctor, Bueno, sí. a mi prima la derivaron desde el interior ayer también porque tuvo el sábado a la noche un fuerte dolor abdominal y bueno, la internaron allá y a la madrugada ya había cedido el dolor, pero lo mismo la derivaron porque el médico creyó que era apendicitis. Está muy bien. Cuando llegó acá, la doctora que la atendió le hizo todas las maniobras y todo, y le dijo, para mí no es apendicitis porque ya no te duele, yo te hago las maniobras y no, ninguna es positiva. Así que bueno, le hicieron ecografía para ver si tenía cálculos y no tenía, así que digamos, ya le dieron el alta, todo. El médico de allá tuvo un diagnóstico de abdomen agudo y hizo las cosas bien. El médico de acá se encuentra con otro panorama porque la enfermedad no progresó. No Claro. quiere decir que no haya tenido una apendicitis. Ojo que hay algunas apendicitis que se resuelven transitoriamente y después, un mes, 2 meses, un año después, vuelven a tener. Pero también puede que no sea apendicitis. Vos tenés un dolor en fosa ilíaca derecha. El dolor en fosa ilíaca derecha, cuando vos pensás que en una de esas apendicitis, lo mandás como un abdomen agudo. Después,
termina siendo una ooforitis, un folículo ovárico que se rompió, un problema de la trompa de falopio del lado derecho, un problema del ciego, y no progresó, clínicamente no es apendicitis, pero el paciente que hace la derivación lo derivó por un abdomen agudo y también por un síndrome de fosa ilíaca derecha. Y para mí estuvo bien, ¿o no? Doctora. Sí, sí, para mí también estuvo bien, pero como que ellos se pusieron un poco mal porque los doctores acá le dijeron, no, a vos te puede doler ahí por un dolor de ovarios, por todo, no específicamente una apendicitis. Y como que, digamos, lo que más les duele es lo de ahora, que tienen que volver a hacer una cuarentena, no pueden ir a la casa. Ah, bueno, pero menos mal que no es una apendicitis. Hacerle ver eso. Sí, eso le decía yo, bueno, pero estás bien, ya te volvés, todo. Sí, pero tengo que hacer 14 días y Qué embole que no es una apendicitis. sí, algo así. Sí, sí. Bueno, no, está bien. Yo entiendo que ha sido una cosa, pero me parece que el médico es siempre preferible que haga 100 de más que una de menos. Y sobre todo cuando hace cosas que intentan eh, mm, procurar evitar cosas mayores. A veces nosotros vamos a tener que hacer actuaciones así que después queden desdibujadas, tal vez, ¿no es cierto?, en los diagnósticos. Pero bueno, yo, como les digo, prefiero que hagan siempre así a una de más. Una de más que una de menos. Bueno, volviendo al tema cólico abdominal. Cólico abdominal no es... ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Me escuchan? Voy a tener que... Sí, profe, sí se lo escucha. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, 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 ahora sí. Sí, profe. Perfecto. ¿Se me había dejado de escuchar transitoriamente? No, no, sí se Bueno, escuchaba. perfecto. Cólico abdominal, ¿qué incluye? ¿Qué incluye como síndrome cólico abdominal? Que el Y dolor puede tenga el incluir patrón un tipo cólico cólico. biliar. Bueno, por favor. Entonces, cólico abdominal son que el patrón del dolor sea cólico y que sea del abdomen. Los cólicos abdominales pueden ser biliares, Renales, renoureterales. ¿Qué otro caso? Intestinales, intestinales, como el de intestino estreñimiento, delgado, diarrea. de intestino grueso. ¿Mm? Y pueden ser, en las mujeres se agrega el cólico tubárico. Y sobre eso tenemos que trabajar cuando hay un cólico abdominal. Tengo que saber si es de la vía biliar, si es del intestino delgado, si es del intestino grueso, si es
del uréter y si es de la trompa de Falopio. Y nada más. Tengo dolor de tipo cólico. Entonces, en cólico abdominal, yo no pondría abdómenes agudos. Yo pondría lugares de cólico y lo diferenciaría. El cólico biliar es post-ingesta de colecisto kinético, tiene una localización en el hipocondrio derecho, se irradia hacia la región del dorso del lado derecho, a veces hacia el hombro, está relacionado a otros síntomas de dispepsia biliar, puede o no acompañarse de ictericia, puede o no acompañarse con otros cuadros. El cólico de intestino delgado, ¿qué tiene? ¿Cuál es la localización? El cólico de intestino delgado, chicos, ¿me están siguiendo? Es umbilical o periumbilical. Si se trata de un cuadro que no es obstructivo y tiene aceleración del tránsito, va a tener diarrea. Si se trata de un cuadro obstructivo, ¿qué es lo que va a tener como manifestación? Falta de eliminación de gases y materia fecal. Muy bien. Entonces, siempre en un cólico intestinal me tengo que fijar en la emisión. Si hay diarrea, si es normal o si hay una obstrucción, voy a tener una ausencia de eliminación de gases y materia fecal. ¿Cómo van a estar los ruidos hidroaéreos en el cólico abdominal intestinal? Aumentados. Siempre va a estar aumentado porque si tengo diarrea, tengo aumento del peristaltismo. Y si tengo obstrucción, la parte antes de la obstrucción, la parte proximal a la obstrucción, está haciendo un fenómeno de lucha que le aumenta el peristaltismo. Y ahí los otros síndromes de o tengo diarrea o tengo la distensión abdominal y la ausencia de eliminación de materia fecal si sea un cuadro obstructivo. En la litiasis renoureteral, ¿qué voy a tener? La localización del dolor puede ser anterior o posterior, pero es unilateral, es en el flanco, o derecho o izquierdo, unilateral, y se irradia hacia la zona pélvica, hacia la zona pudenda, a la zona inferior del abdomen, y tiene como características que, ¿qué otra cosa acompaña al cólico renal? Por un lado tiene puño percusión positiva y por otro el dolor puede migrar. O sea, al principio puede que esté en la zona alta lumbar y luego ir descendiendo. El cólico renal no tiene puño percusión positiva. La puño percusión positiva se da cuando vos tenés distensión de la cápsula renal. Y acá no tenés distensión de la cápsula renal. La distensión aguda de la cápsula renal es el origen de la puño percusión renal positiva. Para eso tenés que tener nefritis o perinefritis. Y acá no tenés ni nefritis ni perinefritis. Claro. ¿Qué tenés? Es dolor en los puntos renoureterales. Hay puntos renoureterales posteriores y anteriores, pero no es puño percusión positiva porque la cápsula no está distendida. Tenés dolor en el uréter. Entonces podés tener los puntos renoureterales anteriores o posteriores positivos. Profe, Sí. una pregunta. Alguna vez creo haber leído, me parece haber leído que el dolor del cólico renal
como que calmaba o aliviaba un poco, disminuía con la deambulación. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, yo sé mucho de eso. El dolor renal, el dolor renal no se calma con nada. No se calma con nada. Dicen que el dolor más intenso que sufren los varones y es equivalente a otros dolores de parto que sufren y conocen más las mujeres. Y los varones son mucho más sensibles, por no decir cagones, porque no me gusta decir malas palabras, porque las mujeres están acostumbradas con el tema de tener hijos, son menos o son un poquito más sensibles, mejor dicho, más resistentes a los dolores. Los varones, como nunca han tenido hijos, no se bancan estos dolores y no hay posición que alivie al paciente que tiene litiasis renal. Lo que a veces confunde con esto que vos decís es que muchas veces el desencadenante de la migración del cálculo es un movimiento interactivo de una posición vertical, como por ejemplo que estuvieran andando en un camión o en un auto en un terreno serrucho, o que hayan estado trotando, o que hayan estado así moviéndose y caminando durante mucho tiempo, y esos movimientos verticales de la posición han hecho que el cálculo que estaba en la pelvis migrara. Y ese desencadena el cólico. ¿Entiendes? Sí, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Sigamos con disnea. Disnea. ¿Qué pondrían? ¿Qué pondrían? Bien, el doctor dice cardíaca o no cardíaca. Como cuadros de disnea, es mejor diferenciarlos como disneas súbitas o disneas crónicas. Las disneas súbitas. Las disneas súbitas pueden ser una anemia aguda, puede ser una disnea respiratoria. La disnea respiratoria puede ser restrictiva u obstructiva, y puede ser una disnea cardíaca, puede ser una disnea metabólica y puede ser una disnea psicógena. ¿Vieron ahí lo que les metí de causas? Y ahora díganme ustedes cuáles son. Bueno, las disneas súbitas son entonces por anemia aguda, metabólicas, las disneas respiratorias que pueden ser dos, obstructivas o restrictivas. 3, la disnea cardíaca y después la disnea psicógena. ¿Cómo llego a al diagnóstico de disnea psicógena? A ver. Descartando antecedentes patológicos. No solamente antecedentes. Tengo que descartar un cuadro agudo de todas las otras y queda por descarte. Pero aparte tiene ciertas características. Está el trastorno de ansiedad, están los suspiros, tiene antecedente de ataque de pánico, tiene antecedente de ansiedad y tiene antecedente de estrés agudo y o crónico. ¿Cierto? Bueno, la disnea cardíaca tiene ortopnea.
La disnea respiratoria, si es obstructiva, le cuesta sacar el aire, es una disnea expiratoria. Si es restrictiva, es una disnea inspiratoria. Pero tanto la obstructiva como restrictiva, cuando es respiratoria, pueden tener síndrome de insuficiencia respiratoria y no tienen ortopnea. Tienen cianosis, que es una cianosis central, pueden tener aleteo nasal, pueden tener taquipnea, pueden tener todos los signos y síntomas de la insuficiencia respiratoria. Uso de músculos accesorios de la respiración, aleteo nasal, todas las cosas que hacen al diagnóstico clínico de la insuficiencia respiratoria. Y como métodos complementarios vamos a tener los gases en sangre que me van a marcar el tema de la hipoxemia y a veces de la hipercapnia. ¿Está claro? ¿Y las disneas metabólicas? ¿Qué característica tiene la disnea metabólica? ¿Es de inicio súbito o no, profe? Es de inicio paulatino. Pero hay algo que les tiene que llamar la atención. El médico lo ve con disnea y taquipnea, y el paciente, ¿qué siente? Mareos. No siente nada por la disnea, no tiene la sensación de disnea. O sea, el paciente está... ¿Y cómo te sentís? Bien. Están respirando con taquipnea y están con hiperpnea, el médico lo ve en esa situación, pero ellos subjetivamente no tienen la disnea, porque esta es una disnea metabólica que es compensatoria y que es un mecanismo que desencadena el organismo para corregir otras situaciones. ¿Estamos? Esa es una de las características de la disnea metabólica. El paciente no tiene subjetividad de su sensación de falta de aire. Doc, eso se da por ejemplo, en obesidad, en las complicaciones diabéticas. No, en la diabetes descompensada y en la cetoacidosis y en la acidosis metabólica de cualquier etiología. Ah, bien. Esa es una disnea metabólica. No asocies disnea con síndrome metabólico o disnea de la obesidad. La disnea del síndrome metabólico, de la obesidad mórbida, ¿qué tipo de disnea es? ¿De tipo en reposo? No, pero ¿de qué tipo de disnea es? ¿Es cardíaca? ¿Es respiratoria? ¿De qué tipo es? ¿Sería cardíaca? No, es respiratoria. Ah, La obesidad te altera el mecanismo respiratorio del movimiento diafragmático. Mientras no te dé insuficiencia cardíaca izquierda, ¿por qué pensás vos que va a ser cardíaca? ¿Entendés? Acá sí, sí te da claro. un problema del punto de vista funcional de la función respiratoria. Claro, sí, sí. Listo. Trastornos de la marcha. ¿Cuáles son los trastornos de la marcha? Bueno, acá hay muchísimos, pero lo que... Muchos. Sí, acá hay muchísimos y quería agregar que todo depende de cuál sería el nivel de integración al cual vamos a apuntar. Por ejemplo, si el trastorno de la marcha es en el inicio, durante el deambular, que sería la cadencia de la marcha,
Lo que quiero decir es, dependiendo de hacia dónde apuntamos, por ejemplo, si el tono está aumentado o disminuido, si yo elijo a decir, el paciente tiene un trastorno de la marcha en la cual se nota que tiene movimientos pendulares, no tiene un buen tono, se lo ve flácido, así entre comillas, entonces podríamos estar hablando de que estamos en una lesión a nivel del cerebelo, o puede ser que esté... Ah, sí, perdón. Mira. Trastornos de la mancha se llaman disbasias. Y hay una clasificación de la disbasia que te dicen disbasias unilaterales o bilaterales. Y las disbasias, tanto unilaterales como bilaterales, pueden ser normotónicas, hipotónicas o hipertónicas. ¿Listo? Sí. Y ahí está. Trabaja con el... Siempre uno va al conocimiento previo, recaba y encuadra. ¿Qué es lo que es trastorno de la marcha? Disbasias. Y ahí me acuerdo, las disbasias, ¿cómo se clasifican? ¿Unilaterales o bilaterales? Tanto las unilaterales o las bilaterales pueden ser hipertónicas o hipotónicas o normotónicas. Y después ahí me decís, ¿qué trastorno de la marcha estamos viendo en base a lo que encontrás? Claro. Me decís si es unilateral, si es bilateral, Esta es otra manera de llegar al diagnóstico sindrómico. Clasificar el cuadro y ver cuál de los cuadros es el que tengo en este caso. Y no me voy a hacer el diagnóstico diferencial de todos. Voy a encontrar, por ejemplo, una disbasia bilateral con hipertonía. Entonces, la disbasia bilateral con hipertonía voy a poner el Parkinson, la paraplegia espástica, y puede haber una miotonía o miopatía de Thompson, y nada más, porque es bilateral e hipertónica. ¿Te das cuenta o no? Sí. Y también Y agregar los mientras más patrones que pueden presentar la marcha, eso también es muy orientador. Por ejemplo, si es un patrón Sí, parkinsoniano, si nos hace pensar más muy bien. parético, miotónico, por ejemplo, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta. Doctora López, ¿estás ahí? Sí, doc. Edema de miembro inferior. El edema de miembros inferiores primero puede ser unilateral o bilateral. ¿Y qué más? Y de ahí, según también las características del edema, puedo ir yo buscando las causas. ¿Qué más? ¿Tengo que decirlas? No, a mí me gustaría que vos me digas, está muy bien lo que vos me decís, vos me tenés que decir si el edema en miembros inferiores tiene alguna característica sindrómica y qué cuadros vas a incluir. Con alguna característica sindrómica, estoy recién entendiendo todo esto. Usted se refiere a qué característica tiene el edema de miembros inferiores o un síndrome que tenga edema de Yo te miembros voy a decir algo, inferiores a ver, que a mí sí. me gusta que ustedes entiendan que cuando yo digo edema de miembros inferiores o cualquier médico habla de edema de miembros inferiores, se refiere a cuadros cuyo signo, síntoma inicial o fundamental o único o principal es el edema de miembros inferiores. Y eso en general son edemas que siguen la ley de la gravedad. Sí. Entonces ustedes ahí no me pongan edemas por anasarca por cuadros de hipoalbuminemia. Los edemas discrásicos no comienzan en los miembros inferiores. Pueden tener edema de miembros inferiores,
cuando están en la etapa de anasarca. Pero yo ahí no pondría edema de miembros inferiores, ahí pondría anasarca, que es el cuadro que está ahí abajo. ¿Por qué? Y porque cuando el paciente con una discrasia sanguínea tiene edema de miembros inferiores, tiene edema por todos lados, porque la discrasia sanguínea comienza con los tejidos laxos, después se generaliza, y cuando se generaliza llega a la anasarca. Cuando yo hablo de edema de miembros inferiores, son edemas que siguen la ley de la gravedad, y por eso yo hablo de edema de miembros inferiores, rememorando una signo-sintomatología que dice, es un edema transitorio, que sigue la ley de la gravedad, que se acumula durante el día cuando el paciente está deambulando, está en posición vertical, se acumula en forma distal, primero comienza en el pie y va ascendiendo hacia arriba, puede ser uni o bilateral, en general son fríos, tienden a la cronicidad, tienen trastornos tróficos localizados en los miembros inferiores y acumulan una púrpura que después da un colorido particular cuando son crónicos, que es la dermatitis ocre y purpúrica. Y tienden a cronificarse y inicialmente son pálidos y blandos y con el tiempo se vuelven oscuros y duros. Ese es el edema de miembros inferiores que ustedes tienen como signo que meter, y los cuadros no me pueden poner otros que tengan esas características, ¿entienden? ¿Y cuáles son los cuadros que te dan edema de miembros inferiores uni o bilaterales? Pónganlo. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca derecha. No me pongan cualquiera. ¿Qué otro? Insuficiencia venosa profunda. Sí. Y insuficiencia venosa superficial. Que vendrían a ser las varices. Claro. Los tres me van a dar edema de miembro inferior. Las varices y las trombosis venosas profundas pueden ser bilaterales, pero por ahí son más de un miembro que de otro, según cuál sea la vena que está afectada. Son tronculares. Todos son fríos, son inicialmente blandos y pálidos, y después son crónicos, duros y con dermatitis ocre y purpúrica, con trastornos tróficos, y todos son fríos. Todos son fríos. Sí. En la insuficiencia cardíaca derecha, como condición sine qua non, tiene que haber ingurgitación yugular y otros signos de insuficiencia cardíaca derecha, amén de que tienen una causa que afecta al ventrículo derecho. Tienen corazón pulmonar, tienen insuficiencia tricupédia, etc. Pero todos tienen ingurgitación yugular, pueden tener hepatomegalia congestiva y dolorosa, y tienen un edema bilateral de miembros inferiores fríos que puede progresar y es el único de los tres que va a llegar a la anasarca. Pero va a llegar después de haber tenido edema de miembros inferiores como manifestación inicial y muy característica. Tiende a cronificar, etc. La diferencia entre el venoso superficial y el venoso profundo, ¿cuál será? La presencia del dolor ante las maniobras. Muy bien. ¿Y qué otra? Las varices. Muy bien, muy bien. ¿Cómo examino el edema para saber si es un edema troncular que parece venoso porque no tiene ingurgitación yugular? Con el paciente con la pierna hacia abajo. La pierna tiene que estar un tiempo debajo del corazón
para que yo pueda ver la varice. ¿Está claro? Sí, Sí. Cuando hablo de anasarca, son pacientes que comenzaron con una manifestación de edema en un lado y después se hizo generalizado. ¿Cuáles son las anasarcas que ustedes conocen? ¿Doctores? Síndrome nefrótico. Hola. Polipoalbuminemia. Muy bien, yo pondría por insuficiencia cardíaca derecha o por hipoalbuminemia. Y de las hipoalbuminemias pondría los trastornos de la absorción de aminoácidos y proteínas, los trastornos de la producción de albúmina, que son las insuficiencias hepáticas, y los trastornos por pérdida de proteínas por riñón, que son las proteinurias. Y los tres me van a dar anasarca. Y a esos le agregaría como otra cuarta causa de anasarca la insuficiencia cardíaca derecha. Que esta última va a diferir de todos los anteriores. ¿Por qué? Y porque va a ser una progresión distinta. Va a seguir la ley de la gravedad, va a ser fría, va a ser crónica y va a tener dermatitis ocre y purpúrica en los miembros inferiores. En cambio, las discrasias, que son las tres, la por absorción, la hepática y la renal, van a tener como nexo fisiopatogénico la hipoalbuminemia, van a tener de entrada un edema que progresa según la hidrofilia tisular, va a estar en el escroto, en los labios mayores y menores en la mujer, y va a estar en los párpados inferiores. Y después se va a hacer generalizado. Va a ir a todas las regiones y también va a ir a la serosa. Y voy a tener edema por todos lados y voy a tener derrame pleural bilateral, derrame pericárdico y ascitis. ¿Sí o no? ¿Y qué voy a hacer para el diagnóstico de anasarca? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué voy a buscar en el examen físico? Ya sé que en el método complementario lo van a poder saber. ¿Qué voy a buscar en el examen físico? ¿Hasta dónde llega el edema? Si ha llegado hasta la altura del tórax, si la medimos a nivel del esternón. No, la anasarca es cuando ya lo tenés en todos lados. O sea, lo tenés en las manos, en la frente, en la cara, en el tórax, en el abdomen, en las Profe. piernas, en todo. Sí. ¿Puede ser, bueno, edema generalizado más compromiso de una serosa? No necesito compromiso, es un edema generalizado, pero yo ya sé que tiene edema de serosa cuando tengo un edema generalizado. ¿Lo puedo ver o no lo puedo ver? No necesito. Anasarca es un edema generalizado, está en todos lados. Donde lo busque, lo encuentro. A veces es muy notable en serosa, entonces tengo estos derrames. Pero si no lo tengo, sin duda hay más líquido. No tengo evidencias claras, pero más líquido que lo habitual hay. ¿Por qué? Y porque no... La causa es una causa que tiende a generalizarse y ya superó la posibilidad de estar inicialmente localizado. Comenzó en un lugar y después se generalizó. Ahí estamos en la etapa de anasarca. Pero ¿qué busco? Eso es lo que le tengo que decir. En el diagnóstico diferencial yo voy a poner anasarca por insuficiencia cardíaca derecha, anasarca por hepatopatía, anasarca por nefropatía y anasarca por trastorno de la absorción. Por insuficiencia cardíaca derecha voy a tener ingurgitación yugular y todos los cuadros sintomáticos y clínicos de la insuficiencia cardíaca derecha.
hepatomegalia congestiva dolorosa, etc. Por hepatopatía voy a tener alteraciones estructurales del hígado, alteraciones funcionales del hígado. Entonces voy a tener trastorno de la coagulación, voy a tener trastorno de la conciencia, hiperamoniemia, alteración de las enzimas hepáticas, puedo tener ictericia, que son signos de insuficiencia hepática, puedo tener ginecomastia, puedo tener vívices, telangiectasias, todos los signos de insuficiencia hepática. En el paciente que tenga anasarca por nefropatía, voy a tener proteinuria, puedo tener síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y como característica de la proteinuria voy a tener poliuria con orinas, con turbidez, y voy a tener una sustancia batótona en la orina que me va a dar mucha formación de espuma, porque la proteína es una sustancia batótona. Entonces este paciente tiene una orina patológica, y si la cuantifico, tiene proteinuria cuantitativa y cualitativa muy aumentada, con pérdida de proteínas que la mayoría de las veces son albúminas por la orina. La cantidad de pérdida de proteínas en orina de 24 horas nos marca la existencia de un síndrome nefrótico o no. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta cómo parto de la nasarca y de ahí generalizo? ¿Y qué es lo que tengo que incluir y qué es lo que no tengo que incluir? Sí, doctor. Bien. Estupor, sopor y coma, ¿qué son? Las tres son alteraciones de la conciencia, pero acá hay un punto, sí, hay un punto acá muy importante a aclarar, y es que tienen distintos grados. Por ejemplo, coma no es lo mismo que decir estupor. Está bien, Por tienen eso, distintos grados, pero ¿tienen distinto significado o no? en sí tienen, si nosotros nos ponemos a analizar cuál fue el origen o la etiología que los está causando, sí son diferentes. No. Estupor, sopor y coma tienen la misma etiopatogenia y son alteraciones de depresión de la conciencia que solamente son grados. Las causas son las mismas y la Claro. etiopatogenia es la misma. Lo único que tienen es distinto grado de afectación. Pero todos están hablando de una afectación encefálica de la conciencia y hablan de afectación difusa del encéfalo. Claro. Y esas causas pueden ser endotóxicas, exotóxicas o estructurales con hipertensión endocraniana y o daño encefálico difuso. Claro. Las dos primeras no tienen daño encefálico. La endotóxica y exotóxica tienen daños funcionales encefálicos. Y las otras, que es un tumor, por ejemplo, con hipertensión endocraniana o una encefalitis, que es una afección encefálica difusa, tienen cambios estructurales encefálicos primarios. Entonces, estupor, sopor y coma, yo agarro y hago esto. Causas exotóxicas, causas endotóxicas, causas orgánicas. Y en las orgánicas pongo focales con hipertensión endocraneales o difusas. Porque las focales de por sí me van a dar foco. Cuando un foco me causa estupor, sopor y coma, tengo que pensar que el foco me está dando hipertensión endocraniana. Porque es cuando tienen hipertensión endocraniana que el paciente tiene sufrimiento difuso. El otro cuadro, que es una encefalitis o una meningoencefalitis, es un daño encefálico de entrada difuso. La mayoría tienen un poco de hipertensión endocraniana. ¿Está claro? Sí. Entonces, Claro, fíjate las causas que pongo y las causas que no pongo. Claro. ¿Cuáles pondrían en las endotóxicas?
una encefalopatía hepatotóxica, por ejemplo. Muy bien, la insuficiencia hepática, todas las causas de insuficiencia hepática. También la insuficiencia renal, ¿eh? Que son Claro. cosas que tenés una endotoxicidad por un producto metabólico que te da alteraciones encefálicas difusas. Las exotóxicas, Una intoxicación farmacológica, por ejemplo. muy bien. La mayoría pueden ser remedios que tengan efectos psicotrópicos, ¿no? Como por ejemplo las benzodiazepinas, que se utilizan un montón y que son unas de las principales causas de suicidio por fármacos, intento de suicidio o de suicidio. ¿Se acuerdan de la chiquita de 14 años? Sí, del caso clínico. Del caso clínico. Ese caso clínico, yo trabajé con estupor y sopor. Y me fijé si tenía cuadro neurológico focal. No lo tenía. Pregunto a ver si tenía manifestaciones encefálicas. Hasta horas anteriores, la chica deambulaba sin síntomas, no tenía convulsiones, nada, qué sé yo. La habían visto. Eso era las 5 de la tarde, la habían visto al mediodía bien. Entonces no era un cuadro encefálico que bruscamente me llega al com por una cuestión orgánica, ¿entienden? Si yo no tenía antecedentes de insuficiencia hepática, no tenía antecedentes de insuficiencia renal, no tenía diabetes, no tenía hipoglucemia o hiperglucemia, que serían otras causas endotóxicas, y no tenía una presunción de daño orgánico, porque no tenía antecedentes patológicos, y tenía que ir rápidamente a pensar en las causas exotóxicas. Yo, por una cuestión epidemiológica, pensé que tenía que ver con algo de pastillas tipo benzodiazepina o algún depresor, por cómo lo veía la chica. Y como no me daba tiempo por lo que yo veía para llamar y derivar y todo eso, le provoqué el vómito para tener también evidencias diagnósticas. Cuando le provoco el vómito, salen pastillas. Y ahí empiezo a preguntar, no de cualquier cosa, le empiezo a preguntar de qué pastilla tomaste. Al principio ella estaba media confusa, me voy a hablar y le digo a la hermana y a la madre que se pongan a investigar. Y terminó siendo que había tomado un tuberculostat. A la chica mañana la dan de alta. Está bien. Está con tratamiento psiquiátrico, con antidepresivos. Y parece que hay un problema relacionado a bullying. Y parece que la situación no es, afortunadamente, un problema de acoso o de abuso sexual, sino algo relacionado a bullying, y que ella, como es boliviana y como es gordita y de piel oscura, los compañeros, sobre todo ahora que están teniendo muchas reuniones para las clases, le han hecho una especie de ciberacoso y, bueno, la hermana mayor también le había pasado, la hermana de 17 años, le había pasado una cosa así porque son bolivianos. O sea, mi diagnóstico presuntivo de que podía haber un abuso no parece ser el caso. No te digo si es mejor una cosa u otra cosa, porque evidentemente a esta chica el ciberacoso y el bullying que le han hecho es algo que la ha llevado a sentir que vive un infierno. Y sentir que uno vive un infierno
No es para nada lindo. ¿Está claro? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Bien. En accidente cerebrovascular yo pondría accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico. En el hemorrágico pondría hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia subaracnoidea. Y en el isquémico pondría trombótico o embólico. Ese de accidente cerebrovascular lo vamos a desarrollar después, pero esas son las 4 que ustedes tienen que tener en cuenta. Infección del tracto urinario. Ah, profe, disculpe que lo interrumpa. Antes de que me olvide, yo también había agregado dentro de lo que era estupor, sopor y coma, los traumatismos encefalocranianos, los TEC, Está bien. como sospecha. Y también lo vinculaba en el caso de un ACV, yo lo vinculaba, pero no como un traumatismo encefalocraniano, sino como un traumatismo en otra parte del cuerpo que podía llevarle a tener un proceso de un ACV, como por ejemplo un traumatismo en el cuello de una persona que sea de talla alta, que al principio no le va a generar ningún problema, pero por desprendimiento de una placa o la generación de un trombo podía ir a impactar en el cerebro. No sé si eso está bien o es cualquiera. No, está bien pensado, doctor, pero te cuento algo. Tanto en el traumatismo cráneoencefálico o en el accidente cerebrovascular, cuando vos tenés trastorno de la conciencia, tenés que pensar, tengo foco neurológico, pero aparte tengo hipertensión endocraniana. Porque el signo estupor, sopor y coma es un signo de sufrimiento encefálico difuso. Si vos tenés un ACV que está localizado sin hipertensión endocraniana, solamente va a tener alteración de la conciencia si me afecta los centros de la conciencia. Pero cualquier fenómeno orgánico, traumatismo de cráneo, ruptura de, qué sé yo, de un vaso intracerebral con hemorragia intracerebral, me va a dar un paciente con sopor y coma cuando tenga sufrimiento difuso. Entonces, cuando a un paciente con foco neurológico, suponete yo tengo un tumor, tiene foco neurológico, y de pronto entra en sopor y coma, digo, la miércoles, hizo algo, una hemorragia intracraniana, una hemorragia intratumoral, que de pronto me generó hipertensión endocraniana. Y eso es lo que me está dando estupor, sopor y coma. Acuérdense, por favor, el síndrome confusional agudo, el estupor, el sopor, el coma, signo de hipertensión, signo de sufrimiento encefálico difuso, busco o encefalitis difusa o sufrimiento encefálico difuso de cualquier tipo. Una de las causas metabólicas, una tóxica y la otra hipertensión endocraniana. Claro. ¿Listo? Sigamos. Sí, de 10. Chicos, ¿quieren detener y seguimos mañana? Bueno, Doc. Bueno. Sí, así de paso los chicos van a comer. Dale. Yo creo que se hizo extenso y cuando se hace demasiado extenso, por un lado es importante, es lindo, pero me parece que no tiene que volverse aburrido. La intoxicación por monóxido de carbono, doctora Micaela Valdés, es una exotoxicidad. Que ahí la doctora estaba hablando de intoxicación por monóxido de carbono. Muy bien. El coma diabético
tanto por hipoglucemia como hiperglucemia, la hipernatremia, son alteraciones metabólicas que me dan endotoxicidad. Y todas las que sean sustancias externas que me dan alteración, bueno, vieron que cambiaron un poquito la concepción de lo que es diagnóstico sindrómico cuando les dije que debía ser inclusivo, exclusivo. Para los otros, trabajen así. Inclúyanme solamente los cuadros que tengan la posibilidad de tener esos signos y síntomas. Y excluyan todos los otros cuadros que no tengan esos síntomas o que tengan síntomas que aquí no están. Claro. Por ejemplo, en infecciones del tracto urinario. Infecciones del tracto urinario. No me pongan síndrome nefrótico. No me pongan síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque tiene otra fisiopatogenia, o sea, no excluye la proteinuria. Porque en el síndrome nefrótico y en el síndrome nefrítico hay síntomas y signos que no están en el cuadro de infección urinaria. El síndrome nefrótico y síndrome nefrítico tienen como manifestación una glomerulopatía difusa. Y salvo en la pielonefritis, va a tener una afección pielocalicial unilateral, pero nunca va a ser difusa. Porque la pielonefritis, que es un cuadro urinario alto, inclusive la pio y perinefritis, siempre son unilaterales, no son bilaterales. Entonces nunca me van a dar ni síndrome nefrítico ni síndrome nefrótico. ¿Está claro o no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando ustedes trabajen, pongan lo que puede ir y no me pongan lo que no puede ir. Por ejemplo, cuando ustedes tienen cólico biliar, pero no tienen ictericia, ¿pueden poner síndrome coledociano? Sí. Chicos, Creo que no, porque no excluiría las modificaciones en las heces. no. Si ¿Puede vos no ser? tenés ictericia, no tenés obstrucción del colédoco. La obstrucción del colédoco tiene cólico, si es aguda, pero tanto aguda como crónica es una ictericia obstructiva, porque tenés obstrucción del colédoco. Entonces, si yo tengo solamente cólico, pero no tengo ictericia obstructiva, no puedo hablar de síndrome coledociano, porque el signo guión del síndrome coledociano, ¿cuál es? Claro, la ictericia. La ictericia obstructiva, que es una ictericia con coluria, con heces hipocólicas, verdínica, con bradicardia. Puede tener cólico si es aguda, y si no, va a tener el síndrome de Bari-Pick si es crónica por carcinoma, pero siempre va a tener ictericia. El síndrome coledociano no está si solamente hay cólico abdominal. Claro. Solamente voy a poder hablar de síndrome coledociano cuando tenga ictericia obstructiva. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, ahí sí. Bueno. Chicos,
¿Qué les pareció la clase esta? De 10, porque aprendimos más. Bastante productiva, Doc. Se esclarecen muchas dudas. Claro. Ojo, yo sé que a ustedes le vienen diciendo, ubiquen primero el aparato síndrome, y pónganme síndrome de aparato nervioso. Desde el punto de vista como ubicación, está bien, pero ese no es un proceder médico. Así no se hace el diagnóstico sindrómico. Está bueno como para ir diciendo, bueno, búsquenme los síndromes de aparato respiratorio, porque acá se trata de una disnea de tipo obstructiva. Pero eso son técnicas de enseñanza, pero no son protocolos médicos. ¿Entienden? Ha utilizado algún docente, y me parece muy bien, situaciones para ir orientándolo de cómo llegar a la ubicación del cuadro. Pero cuando ustedes van a leer lo que es diagnóstico sindrómico y proceder, el diagnóstico sindrómico se hace juntando todos los síntomas y signos que tengan un nexo fisiopatogénico común. Lo junto. ¿En qué momento? Cuando hago la propedéutica clínica, después que ya me quedé sin posibilidad de meter más datos y hago con los datos que hay una exposición de los signos y síntomas. Y ahí pongo, junto los que tengan el mismo nexo fisiopatogénico, agarro, veo si hay un síntoma signo guión, y ese síntoma signo guión está en el eje del diagnóstico sindrómico. Es el que muchas veces me pone el nombre del diagnóstico sindrómico. Y ahí elaboro todos los cuadros que pueden tener estos síntomas y signos como causas en el diagnóstico diferencial. Y trabajo desde el punto de vista semiológico, buscando las características que me van a orientar si se trata de esto y de lo otro. Y después utilizo los métodos complementarios para orientarme en esto o en esto otro. Cuando trabajo en el diagnóstico diferencial, yo tengo que quedarme con un síndrome, pero habiendo descartado también la existencia de los otros. Entonces, el diagnóstico diferencial es trabajar en todas las posibles causas y llegar a un diagnóstico presuntivo en base a características clínicas y complementarias, habiendo descartadas las otras causas. Eso es diagnóstico diferencial. Con eso se llega al diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo me habilita a las terapias, me habilita a las conductas, me habilita a los protocolos. Cuando yo tengo tal o cual respuesta y el diagnóstico presuntivo lo puedo confirmar etiológicamente, tengo un diagnóstico etiológico. Si el paciente tiene una evolución acorde a lo que yo esperaba por mi diagnóstico presuntivo, tanto con el tratamiento, tanto con el éxito como con el fracaso, llego a un diagnóstico definitivo aun cuando no tenga diagnóstico etiológico. Porque, por ejemplo, esta mujer de hoy, yo he hecho un diagnóstico. ¿Cuál es mi pronóstico? Chicos, ¿cuáles piensan que es mi pronóstico? ¿Me escucharon o no? Sí, pero no sé cuál sería el pronóstico.
Y para mí es un pronóstico muy malo, porque tiene 84 años, tiene fibrilación auricular, tiene disminución de la capacidad respiratoria. ¿Mm? Si le hacen lo que le tienen que hacer, hoy mismo, le tienen que hacer un cateterismo, una endarterectomía y un tratamiento anticoagulante, para lo cual tiene que tener accesibilidad a un hospital de alta complejidad y una terapia que maneje hoy esas cosas. Y si no, la paciente va, si se demora, a hacer complicaciones de la obstrucción que ya tiene en los miembros inferiores, que capaz que haga una gangrena, y por ahí hay que hacerle amputaciones uniobilaterales en una paciente de 84 años, con cardiopatía, con un estado metabólico que lo tendré que ver, con la posibilidad de que también se complique porque tiene en otras cosas y está en un estado crítico. Por el otro lado, en una cardiopatía que me está haciendo émbolos, que no quiere decir que yo le esté tratando esta cosa y no me va a hacer una embolia dentro de un rato. Y también requiere un tratamiento muy específico de alta complejidad, que si bien tiene obra social, no sé si en esta circunstancia del COVID-19, teniendo una mutual con problemas, vaya a tener buen resultado. Entonces, para mí, yo preparándola a la familia, le digo, hagan todo lo posible, pero es una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque yo no le estoy mandando a un diagnóstico tranquilito. ¿No? Le estoy advirtiendo ya a la familia que esto es una situación muy crítica. Se la pongo en claro desde ya. Porque después no va a decir, fue caminando, la trajimos y los médicos no hicieron nada. No. Por más que hagan un montón de cosas los médicos, esta es una paciente crítica. Y yo como médico de cabecera se lo tengo que decir. ¿Para qué? Y para que se preparen y también para que actúen. Porque también se lo dije. O le hacen las cosas que hay que hacer o no. Porque la única probabilidad que tiene esta mujer de salvarse va a ser que se le haga todo y cada una de las cosas que se le pueden hacer. Y si no, va a tener muy mala evolución. ¿Ok? Nos vemos entonces. El miércoles hacemos la próxima reunión. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Doc. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos, chicos. Chao, chao, hasta luego.